días, mi nombre es Flor Angélica Sánchez, yo soy mediadora educativa de aquí del Museo de Sitio Tulipe. Este es el Centro de Investigación del Pueblo Yumbo, una cultura que habitó el noroccidente de Pichincha desde el año 400 al 1660 después de Cristo. Estamos precisamente en este sitio que se ha levantado porque en este lugar se encontró la principal evidencia de los yumbos. Esto es un centro ceremonial, estas estructuras de piedra en forma de piscinas, donde el agua jugaba un papel importantísimo, dado que para los yumbos el agua era un elemento sagrado. El agua para ellos era fuente de vida, el agua para ellos era un lugar o un elemento que les permitía purificarse. No se trataba solamente de lavar el cuerpo, sino era una purificación de mente, de cuerpo, de espíritu. Va trotando sin cesar, toro, tiki, toro. El centro ceremonial de los yumbos, este es un monumento dedicado al agua y a la fertilidad. Siempre se asocia, ¿no?, el agua a la fertilidad por el mismo hecho de que nos da la vida y eso, y los antiguos indígenas lo entendían mejores. Y esta agua para estas estructuras venía desde la parte alta, desde una vertiente que está seca por la deforestación. Lo que hacían es llenar estas estructuras, no completamente, creemos que máximo se llenaban unos 70 centímetros, eran espejos de agua que servían para observaciones astronómicas y eran también lugares de inmersión. Si nosotros vemos, ahí tenemos escalones por donde la gente se metía hasta el fondo de las piscinas. Pero descartamos la posibilidad de que hayan hecho semejante monumento únicamente para temas utilitarios como bañarse, recoger agua o lavar sus cosas, dado que junto al centro ceremonial está el río Tulipe que tenían para estos menesteres. Este sitio, con las formas, la ubicación de estas estructuras, nosotros entendemos que cuando se metían en el agua era para purificarse, para hacer ceremonias de iniciación, cuando los jóvenes, las jovencitas alcanzaban la edad adulta, o para curarse, ¿no? Para, utilizando el agua y utilizando las plantas medicinales, sacar males tanto físicos como espirituales. Entonces era otra relación la que se tenía, muy distinta a la que tenemos ahora, porque si bien es cierto, nosotros y todo el mundo sabe que el agua es necesaria para la vida, en nuestros tiempos no tiene esa connotación de sagrada que ellos le daban. Por lo tanto, para nosotros no es difícil echar basura en el agua, contaminar el agua, desperdiciar el agua, porque no le vemos como ellos le veían, ¿no? Ahora ya no es como antes, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, cuando no había la EMAF, por ejemplo, y el agua para consumo humano y para los animalitos venía a través de acequias. Había esa costumbre de que cada 15 días, cada mes, se reunía la gente en mingas para limpiar los sedimentos que se van llenando en las acequias, y eso constituían verdaderos oportunidades de encontrarse la gente, de hacer comidas y eso. Las mingas son trabajos comunitarios que ahora todavía persisten para algunos temas. En el tema de agua antes eran bien frecuentes porque, como les cuento, el agua venía por acequias. Las acequias son unas pequeñas zanjas por donde se transporta el agua, y generalmente pasaban por los potreros y llegaban a todas las casas. Estas se llenan de sedimentos, se va acumulando lodo en el fondo de las acequias, o la hierba que crece alrededor va interrumpiendo de alguna manera el paso normal del agua, y lo que se hacía es que todas las personas que eran beneficiarias del agua se reunían y luego iban primero a limpiar la toma. Era una costumbre bien bonita porque le permitía a la gente estar comunicada, había una razón para reunirse cada 15, cada mes,
y mientras unas personas estaban limpiando las acequias, las señoras generalmente se ponían a cocinar para todo el mundo. Llegará Trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. sobre su lomo viajarán A la tierra de los sueños.